Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a empezar cantando el himno número 270. Esa noche Christopher nos va a traer la meditación. Cantemos el himno 270 para empezar. Oh, quien jamás pudo expresar tu amor o sondear la honduro Salvador del manantial en el divino ser, o la extensión, o grande altura verde talano. Quien pudo amor tan vasto conocer, el cielo no lo pudo contener, mas hasta nuestro mundo rebosó, pues al morir en cruz Jesús mostró de Dios amor. Quien pudo cabalmente dar loor al Dios omnipotente y salvador, que siempre es digno de tan grande amor, el culto que rendimos al Señor cuando vive. Mas tu condescendiente caridad nos muestras que la gran benignidad que abrigas en tu tierno corazón sabrá la voz de nuestra adoración avalorar. Mas cuando en pura luz tu iglesia ve su amado paz ya no por fe, entonces en sus himnos de honor el culto que rendimos al Señor cuando vive. Vamos a orar para continuar adelante. Oremos. Dios, pedimos que tú en esta noche puedas guiar nuestros pensamientos, guiar nuestro corazón a tus pies y podamos una vez más escuchar de tu palabra y sabiendo que tu Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos va a guiar a poder entender, a poder comprender y a que tu palabra obre en cada uno de nosotros. Dios, pedimos por el siervo que va a traer tu palabra en esta noche, que podamos disfrutar de ella, que tú pongas palabras en su boca y seas tú enseñándonos, Dios. Te damos gracias y gracias por el tiempo que podemos también alabar tu nombre. Así que oramos pidiéndote todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cantemos otro himno, el himno número 212, que dice... salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador,
dulce reposo tengo en su inmutable amor. Vivo bien garantido contra el poder del mal. Cristo me ha recogido del hondo cenagal, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Dulce reposo tengo en su inmutable amor. En el desierto triste, por donde paso aquí, con su bondad me guía, bien apoyado así. Él siente simpatía por todo mi dolor, lo cambia en alegría con su sincero amor, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Un dulce reposo tengo en su inmutable amor. A mis necesidades Él cuida de atender, mis culpas, mis errores consigue esclarecer. Sobre la oscura vía lanza celeste luz, mi protector y guía siempre será Jesús, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Dulce reposo tengo en su inmutable amor. Deseo acá servirle mientras ausente está, y cuando venga en nubes Él me recogerá, día en el cual su rostro en plena luz veré, y su divina gloria sin mancha miraré, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador. Dulce reposo tengo en su inmutable amor. Bien, vamos a dar tiempo a Christopher, que nos va a traer la meditación, y posteriormente cantaremos algún otro himno para terminar esta reunión. Muy buenas noches, ¿cómo están? Disculpen, ahí no escuché el primer momento que me avisaron, estaba cambiando mi audífono. ¿Se escucha bien? Ok, buenas noches a todos, gracias por la música linda y por compartir nuevamente con ustedes. A partir de la semana pasada han pasado una tremenda variedad de cosas en Bolivia, ¿no es así? Hemos estado aquí siguiendo de lejos el tema de las elecciones y después la reacción en diferentes partes y bueno, ¿no? Creo que como cristianos a veces tenemos miedo, algunos quizás contentos, otros quizás enojados y a veces nos toca que oramos tanto al Señor quizás por una cierta cosa
y ocurre lo opuesto. Decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Que no estás escuchando? Bueno, justamente creo que eso es lo que queremos hablar en esta ocasión. ¿Qué pasa cuando Dios quizás nos dice algo o nos pide hacer algo que no nos cae o no nos gusta o no es lo que nosotros habíamos quizás planificado? ¿Me entienden? Entonces vamos a entrar directamente al tema para esta noche. Y como ustedes saben, hemos estado haciendo el libro de Jonás. La primera semana era el capítulo 1, mirando el llamado a Jonás para ir al enemigo antiguo de Israel, que era Nínive, la capital de Asiria, un pueblo sanguinario, terrible, que había hecho tanta violencia. Luego en el capítulo 2 y 3 vemos que él, después de no querer ir y tratar de huir del Señor, fue tomado por un pez grande, lo cual quizás era una ballena, y ahí se arrepiente, pero como que más se justifica que se arrepiente. Y creo que es muy similar también quizás a nosotros que decimos, bueno, yo soy pecador, pero Señor, no como fulano y fulana, y tú no ves que como... Entonces hay ese lado de él que estamos viendo que es bastante arrogante y problemático. Pero luego entonces viene el capítulo 4, lo cual da cierre al libro de Jonás. ¿Bien? Muy bien. ¿Se puede ver bien el PowerPoint? Sonido, todo. A ver si quizás Alex me confirma. Me gusta siempre pedir para ver que todo esté bien. Se ve bien, Christopher. Genial, gracias Alex. Se escucha bien también. Te quiero contar una historia. Te cuenta que había una vez un joven que toda su vida estaba en búsqueda de cómo saber el futuro y quería desesperadamente saber el futuro. Y era el reto que él tenía. Entonces él iba a todo tipo de religión, chamán, profeta, sacerdote, lo que tú quieras, para encontrar, eh, digamos, qué iba a ocurrir en el futuro. Y en su búsqueda se seguía frustrando y frustrando y enojando y molestando porque nunca daba resultado y particularmente él quería saber el futuro para su vida. Y creo que muchos podemos identificarnos con esto, el deseo de saber qué pasa en un futuro en nuestra vida. Y entonces, finalmente, él queda convencido y ve todas las pautas y toda la evidencia que la clave iba a ser en una cierta montaña muy lejos y muy difícil de acceder. Y si él subía arriba, existía un rollo que le iba a decir su futuro. Entonces, este joven sale de viaje bastante tiempo, bastante esfuerzo, y entonces se encuentra esta montaña, lo cual era una montaña muy alta, con, digamos, bien angosta, digamos, subía de pronto, y en la punta de arriba, luego de días y días de escalar, de dormir en el piso, como sea, llegar hasta la cima, encuentra ahí justamente ese gran rollo del futuro para su vida, bueno, supuestamente para él, ¿no? Entonces él está muy emocionado, lo agarra y lo abre y lee la siguiente frase. Dice, en esta vida hay muchas incertidumbres y nadie puede decir exactamente el futuro, pero algo se puede profetizar de que después de leer este pergamino, el que lo lee morirá. Y lo lee y dice, qué tonto. Toda mi vida vine buscando tanto esfuerzo para llegar hasta aquí arriba, para leer de que algún día voy a morir. Bueno, obviamente voy a morir. Y se enoja tanto que lo tira y en su escándalo y su enojo ¿cómo se dice? Se pierde, se resbala y se cae y se muere. Entonces, al final de cuentas, la profecía se cumplió, pero no valió absolutamente de nada todo su esfuerzo. Bueno, esa es una historia que yo me ideé y dije, ¿cómo podemos explicar esto? Pero la razón que estoy diciéndolo es que a veces nosotros como cristianos estamos desesperados por saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo soy una de esas personas. Me acuerdo que
una tremenda cantidad de mis oraciones en mi vida ha sido, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que estudie? En fin, un sinfín de preguntas y uno solo dice, si solamente sabría, Señor, lo que viene en mi vida, sería tan contento y tan feliz. Si me das el trabajo que tienes para mi vida y para qué valgo yo. A veces he escuchado argumentar antes que si Dios nos diría exactamente lo que viene en el futuro de nuestra vida, quizás nosotros diríamos, no, gracias, Señor, prefiero otra opción. Como que está muy complicada la cosa, está muy difícil la cosa. Y también hay otro lado, que a pesar de que quizás Dios no nos manda una hojita, una cartita o un mensajito con tu futuro y lo que viene en tu vida, eso sería muy bonito, pero no nos los da. Pero lo que sí nos da es muchos diferentes enseñanzas, mandamientos, conceptos como haz el bien a pesar de que hagan el mal, ama a tus enemigos, sé fiel al Señor, lucha por hacer, digamos, la justicia, pero también la misericordia. Hay muchas enseñanzas que la Biblia tiene, pero no son convenientes. Digamos, buscar la paz si es posible, muchas cosas que nosotros a veces decimos, pero ok, esa es quizás la voluntad del Señor, pero no me gusta lo que me está pidiendo, es difícil, es complicado. Y yo creo que en la vida de Jonás, no sé exactamente, pero yo creo que él había tenido un recorrido. Quizás había hecho varias cosas y quizás en su corazón se había dicho algún día, Señor, quiero hacer algo grande por ti. Quiero ir a hacer algo espectacular. Quiero que tú realmente me utilices. Yo quiero ser un profeta para ti. Quizás lo oraba, quizás lo decía, quizás era en su corazón un deseo bien firme. Y de pronto viene el Señor y le dice, Jonás, tengo un mensaje para ti y un gran llamado y una gran aventura. Jonás dice, oh, sí, Señor, amén, Señor. Y después le dice, vas a ir a predicar a Nínive. ¿Y dice qué? No, pues, pero si querías eso, mejor manda otro. O también dice, mejor mátame. Prefiero estar en el fondo del mar que hacer eso. Entonces, ¿qué es chistoso? Es que muchas veces la Biblia sí nos manda a hacer ciertas cosas a nosotros. Y una de esas es, ama a tus enemigos. Pero a Jonás no le gustaba ese mensaje. No era lo que para él era fácil. Y creo que muchos de nosotros, que quizás tenemos a alguien que nos disgusta o hemos tenido un problema, y Dios le dice, ámale y perdónale, y está bien con esa persona, y dice, pídeme cualquier cosa, pero no eso. Digamos, se lo merece al final. Siempre hay una excusa, ¿verdad? Y miren, justamente eso es lo que le tocó a Jonás. El tema para esta noche es amando a tus haters. La palabra haters es una palabra en inglés, pero está ya más y más costumbroso verlo también en español como una jerga. Haters es una palabra, decir, la gente que me odia o piensa mal de mí, o mis enemigos, o los que me tienen envidia. Han visto ahí en el taxi, ¿verdad? Que dices, ese taxi tiene la frase que dice, tu envidia es mi progreso. Algo así, ¿verdad? ¿Han visto? Esa es la idea. Ese es un hater, ¿no? Entonces, Dios nos manda a amar a las personas que nos han tratado mal, que nos han agredido, que nos han ofendido, que nos han dañado. Un sinfín de cosas. Gente que nos ha tenido envidia, gente que nos ha parado las cosas que quizás estábamos haciendo bien. ¿Quién sabe? Pero esas personas, Dios me dice, ámales a ellos. Y a Jonás le tocó justamente este llamado y era muy difícil. Y vemos durante el capítulo 1 y 2 y 3 peleando contra esta idea. Finalmente llega a Nínive. Da el mensaje, no da un mensaje de salvación, no da un mensaje de evangelista, es el peor evangelista misionero de todos los tiempos, pero va y hace lo que tiene que hacer a duras penas y de pronto algo increíble pasa. La gente de Nínive se arrepiente, desde el rey hasta todos se arrepienten, piden perdón al Señor. Y el Señor entonces dice, ya no les voy a castigar porque se han arrepentido y les voy a dar otra oportunidad. Y entonces Jonás, en el capítulo 4, vamos a mirar cómo ocurre. Ay, perdón, no es el capítulo 2, es Jonás 4. Jonás 3 y saltando al 4. El último versículo del capítulo 3 de Jonás 3, versículo 10 dice, cuando Dios
vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, los de Nínive, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Este es uno de los pasajes más irónicos en toda la Biblia. Uno lo lee y dice, si lo lees con detalle, dices, ¿estás loco? ¿Que perdiste la cabeza, Jonás? ¿Qué estás diciendo? Bueno, vamos a mirarlo poco a poco. Primeramente dice que el Señor cambió de parecer. Nosotros sabemos que Dios no es alguien que, no es un adolescente no que es malo ser adolescente, pero Dios no es como nosotros en ninguna sola forma, o como un adolescente o una persona que cambie de parecer. Dios tiene su plan eterno que siempre lo supo. Y entonces Jonás le reclama, actuando como, ay, Señor, sabía que ibas a hacer esto. Pero deberías haber conocido a Dios mejor. Digamos, Dios es un Dios de amor y de misericordia y lento para enojarse y de amor inagotable. Y entonces cuando las personas le buscan y piden perdón, Dios está dispuesto a perdonar. Esta frase aquí que dice, que está en amarillo en la pantalla, es cuando Dios le pregunta, ¿quién eres o cómo eres? Y él le dice a Moisés en el libro de Éxodo, le dice, yo soy un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarme y lleno de amor inagotable. Digamos, ¿quién es Dios? Esta frase determina quién es Dios. Entonces, esto es su carácter. Y esto, digamos, uno compara esto con los dioses, bueno, solamente hay un Dios verdadero, pero los falsos dioses, ¿y cómo se presentan? Se presenta como vengativos, sanguinarios, que exactan más de lo que tú le diste. Pero ¿cómo es Dios? Misericordioso y compasivo, paciente, de amor inagotable, digamos, las características más hermosas en el universo. Y esto es el mismo amor y misericordia de Dios que Dios le tuvo sobre Jonás, cuando Jonás estaba hundiéndose en ese mar. ¿Qué hizo Dios? Dios mandó esa ballena para salvarle la vida. Si no fuera Dios misericordioso, no le hubiera dejado vivir, no le hubiera dado otra oportunidad. Si no fuera por ese amor inagotable, misericordia y compasión, ¿dónde estaría el pueblo de Israel? Tantas veces que habían caído en idolatría. Estarían perdidos, pero Dios era un Dios y es un Dios de promesas. Entonces, si no fuera por este carácter de Dios, el pueblo de Israel no existiría. Jonás no existiría y todos nosotros ya hubiéramos muerto con Adán y Eva. Digamos, dice el Señor, que Adán y Eva, otra chance, a ver cómo les va. Y su hijo mata a su otro hermano y dice, Señor, pero qué buen inicio. Digamos, como para sacar el enchufe ahí y decir, ok, toda la cosa se acabó, comenzamos otra vez. Pero no, Dios es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y de amor, lleno de amor inagotable, como para repetir esa frase una y otra vez y decir, qué hermoso que Dios sea así y que no sea como nosotros, vengativos, traicioneros, enojados, problemáticos, pero es bueno. Entonces, lo ignorante, lo irónico, lo terrible de este pasaje es como Jonás se enoja con Dios por exactamente lo que le salvó la vida a él y lo que dio la oportunidad a él. Vean que él pensaba que él merecía misericordia, pero no merecía misericordia a nadie más. Que él merecía un cierto favor. Como hablamos la semana pasada, cuando nosotros pecamos, nos justificamos en lugar de arrepentirnos muchas veces. Y cuando vemos a otra persona pecar, en lugar de
hacer justificaciones por su pecado, alivianarle la carga, levantarle. ¿Qué hacemos? Le condenamos. Entonces, cuando me conviene, Dios es bueno. Cuando me conviene, Dios es vengativo. Y dice Dios, ¿pero quién manda? ¿Tú o yo? Digamos, Dios dice, yo hice las reglas y yo quiero mostrarles perdón y compasión. Jonás, ¿tienes un problema con eso? Y Jonás tiene un gran problema, se molestó mucho. Y después le dice a Dios, prefiero estar muerto y no vivo. Prefiero que me mates. Digamos, eso es un profeta de Dios. Digamos, otra vez, bajando y bajando, uno dice, qué terrible ejemplo de Jonás. Por eso yo a veces he dicho, Jonás es el ejemplo de cómo no ser un buen cristiano, cómo no ser un buen siervo de Dios, cómo no ser un buen nada. Pero a apariencias, él era un profeta, él era un teólogo, era como me gusta decir, el primer fariseo, era la persona que sabía tantas cosas, pero en su vida práctica no entendía valorar el amor de Dios, solamente cuando era conveniente. Muy, muy terrible lo que aquí muestra sobre Jonás. Ahora, siguiendo adelante en el resto perdón, otra vez me equivoqué de capítulo, es capítulo Jonás, capítulo 4, no capítulo 3. Y ahí está la frase, eres tan bueno, Señor. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Ahí deja la pregunta como para que reflexione. ¿Está bien estar enojado de esto? Creo que nosotros también a veces nos enojamos de algo gravemente y después que pase la tormenta sentamos y pensamos y decimos, ¿debí haberme enojado por eso? ¿Reaccioné correctamente? Y como humanos, muchas veces la respuesta es no. Pero ahora pasa el tiempo y Jonás dice, se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Y estaba esperando ver lo que pasara con la ciudad, ¿verdad? Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Esperaba que quizás Dios todavía mande fuego del cielo. Estaba sacando sus pipocas, listo para ver arder la ciudad. Tenía todavía su esperanza y se le voy a convencer a Dios que destruya la ciudad. Imagínate, el gran hombre de Dios orando a Dios para la destrucción en lugar por la misericordia. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera ahí y de pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Entonces, estar muy enojado se va a muy agradecido porque Dios, ay, eres tan bueno, me pusiste esta planta que me proteja del sol y estoy tan contento. Entonces, era una planta en sí milagrosa porque creció supongo en un par de horas o algo así. Y ahí estuvo toda una planta y no podía escapar Jonás de reconocer de que esto era obra de Dios. Esto no fue al azar, esto no fue la suerte. Y ahí estuvo, sentado bajo la sombra, disfrutando y diciendo, a ver si no viene el fuego del cielo. Pero ahora de pronto cambia su actitud y dice, Señor, eres un malvado. Porque dice aquí, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Entonces le cortas la planta en su tallo, cerca a la raíz, claro, se va a morir toda la cosa en corto tiempo y se va a marchitar la hoja. Así que cuando el sol se intensificó, Dios antes proveyó el árbol, la planta frondosa, proveyó la sombra, proveyó alivio, ahora proveyó gusano, proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Ahora, esta es una parte del mundo bastante seca y árida, casi desértica en muchas formas, ¿verdad? Porque si tú miras en un mapa actual, Nínive quedaría en lo que hoy día es Mosul, Irak. Irak es un desierto en gran parte de su país, ¿verdad? Entonces, cuando viene una calor, es seco, seguramente más de 40 grados y con un viento caliente. Quizás han estado ahí en Santa Cruz, especialmente en Santa Cruz, me acuerdo con toda la humedad. Uno sale de la ducha mojado, y está con calor, como uno hasta con ducha fría a veces no se puede ni enfriar y sale y a veces uno siente ese vientito y dice, esto va a refrescar.
y el viento se siente más como ¿cómo le llaman esa para secar el pelo? Claro, un secador de cabellos en lugar de un viento refrescante en esos días, pero terriblemente caliente. Entonces, era un día así que se puso caliente, se le fue la sombra, el viento venía con la arena y decía, ¡ah, qué horrible! El, el, el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y ahí estaba el pobre, probablemente un hombre tampoco tan joven. Yo no me imagino que Jonás era un jovencito, era alguien de buen recorrido, quizás un hombre ya mayor de edad, y estaba ahí diciendo, me muero. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, por segunda vez, la misma pregunta, ¿te parece bien enojarte? Y ahí le pone, porque la planta murió. Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Pero miren qué brillante es Dios, que acaba de mandar esta ilustración para que entre en cuenta um, este hombre tan sabio, tan teólogo, erudito, rabino, y decir, ok, te voy a poner las cosas bien, bien sencillitas como para un burro como tú, Jonás. Claro, no se lo va a decir, porque nadie quiere que le llamen burro, pero Jonás está actuando muy burro. Y le dice, Jonás, aquí está la cosa. Te pregunté antes, ¿te parece bien enojarte? ¿Con qué te estabas enojando? Por mi decisión, por amar a este pueblo, que no es Israel. Y yo dije que eso quería y yo mando. Y tú te enojaste conmigo. Y ahora yo te doy una planta y se muere la planta y te enojas por la planta. Entonces el Señor le va a explicar el argumento detrás de esta ilustración vivida por Jonás. Entonces el Señor respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces, aquí realmente creo que entra en cuenta Jonás y le dice el Señor, tenés lástima por una planta que en un día creció y en un día murió y tú no tenías nada que ver con esa planta, pero te enojaste como para morir. Era algo tan desagradable y tan gigantesco. Ahora piensa, Jonás, le dice, cada persona en Nínive fueron personas que yo creé. Yo sé su nombre, sé todos de ellos, sé cada cabello que tienen en su cabeza. Y más bien, aumenta otra parte más. Dice, viven en oscuridad espiritual, están muriéndose sin Dios. Más de eso en un ratito. Y finalmente menciona a los animales. Digamos, si vos te preocupas de una planta, y una planta, ¿quién ha llorado por una planta antes? Ay, se murió mi planta. Bueno, quizás sí una flor bien elegante, bien bonita, pero no veo a nadie diciendo, hoy día enterramos a la plantita flu flu. No, digamos, tu perro, tu gato, quizás, pero tu planta, yo nunca he escuchado de enterrar la plantita. Esto a nadie le importa. Dice Dios, ¿cuántas plantas hay en esa ciudad? Y yo sé todo de ellos. Yo pude poner que crezca un día, pude poner que un gusano lo mate en un día, porque yo sé los gusanos, sé las plantas, sé cada animal que corre y que come y que hace. En la Biblia dice que Dios se preocupa aún de los pájaros silvestres. ¿Por qué no se preocuparía de nosotros? Digamos, imagínate ser como Dios y saber cada cosa que hayas creado, cada estrella, cada universo, sí, cada planeta, perdón, cada persona dentro de la planeta Tierra, cada animal, cada río, cada hoja que cae, cada cosa es suyo. Saben, quizás para darle un poco de contexto, tenemos que ponerlos en cierta forma como creador. Um, hay varias ilustraciones que yo podría dar, pero, por ejemplo, cuando uno ha hecho alguna obra de artes plásticas o algún trabajo con las manos y uno ha invertido muchísimo tiempo,
¿verdad? Uno ha mirado cada detalle y cada pequeña cosa y le tiene un cierto afecto hacia eso y un apego hacia eso. Me acuerdo una vez, una tarea en primaria era crear nuestro propio país. Era una clase de gobiernos y política. Entonces estaban tratando de enseñarnos a la vez geografía. Entonces teníamos que armar un país sobre un molde y después tenemos que pintarlo, qué tipo de planta iba a tener, qué tipo de vegetación, qué tipo de siembra, dónde iban a estar las ciudades, dónde estaban los ríos, cómo era el clima, qué tipo de gobierno había, qué se llamaban las ciudades, qué tipo de dinero iban a usar. Todo estaba ahí. Uno podía tener un estado dictatorial comunista o tener cualquier cosa que uno quería. Entonces, nosotros, me acuerdo yo pensar qué nombre le pongo a mi país, qué se va a llamar el primer presidente, cuál va a ser la historia de ellos, cuál va a ser su política. Todas las cosas yo lo armé y después me acuerdo agarrar y dibujarlo en una hoja. Y después la hoja lo convertí en una obra de arte plástica, ¿no? De la montañita, que el río, que el valle, que ver que todo funcione bien para que la gente de mi país estén contentos. Me acuerdo tanto esfuerzo y me acuerdo hasta en la noche me dormía pensando en la gente de ese pueblo, de tal nombre, si estarían contentos. En fin, era toda mi propia locura. Estaba, creo que tenía 11 años o 12 años. Y me acuerdo que al final dijeron, ¿quién se lo quiere llevar a la casa? Todos mis compañeros se lo llevaron, porque habíamos tomado un semestre entero haciendo esta obra y este trabajo que finalizó con esta cosa media fea y todo, pero para nosotros era una obra de arte, era Picasso y era Michelangelo. Y me acuerdo que yo me lo quería llevar hasta Camín. Y yo vivía pues ahí, era Tambo, era el norte de Santa Cruz, era que cuántas horas. Y yo ahí, me acuerdo, me lo traje a Camil y cuidándolo y todo. Después eventualmente lo boté. Pero tenía tanto amor. ¿Por qué? Porque había invertido tanto de mi tiempo en esta obra. Algunos trabajos hoy día, si uno trabaja a veces en un banco o de abogado, a veces uno no puede ver la completación de su obra. Una cosa muy importante para el ser humano es sentir que completaste algún proyecto. Por eso a veces a los hombres nos gusta ir y quizás un poco de carpintería, cavar un hueco, construir algo, hacer algo, porque cuando lo miras al final dices, wow, eso hice yo. Y hay un cierto sentido de orgullo que es sano. También quizás para una mujer se maquilla y se pinta y todo, y se mira al espejo y dice, oh, que quedó tan bonito. Entonces, es una comida que te salió muy gustosa y todos están contentos. Es algo para estar contento, un orgullo sano de haber invertido y que valió la pena. A veces yo le digo a Génesis, mira cuántas horas te tardaste cocinando y nos sentamos en la mesa y lo tragamos en 10 minutos. ¿Cuánta mujer no le ha pasado eso, verdad? ¿Cuánto escándalo? O para la comida navideña, hay tantas horas y preparación y que vino y que todo está bien bonito y elegante. Y nos sentamos para comer y estamos tragando. Oh, estoy lleno, ay, muy lleno. Digamos, pero las mujeres están dadas a ese servicio, es impresionante. Pero cuando Dios ve la tierra, cuánto más, hermanos, cuánto más cada hoja fue creada por su mano. Cada árbol fue formado por su pensar. Cada concepto de oxígeno, hidrógeno, carbono, gravedad, magnetismo, las montañas, los ríos, los valles, cada ser humano, el cerebro, el corazón, el pulmón, las entrañas, los pies, los dedos, todo era su invento y su creación. Y después Dios sabe que justamente porque Él es un Dios justo y perfecto, que cuando el ser humano peca, le viene la muerte eterna. Y Dios no es un Dios que se puede comprar, no puede solamente cambiar las reglas como si fuera poca cosa. Este mundo es un mundo de reglas y Él sabe que el pecado, el pago es la muerte. Y cuando Dios miraba a la gente de Nínive, Jonás miraba a gente asesina, malvada, terrible. Dios veía almas que estaban en las manos del diablo, que nunca habían escuchado del Dios verdadero, nunca iban a tener la oportunidad de ser salvos, nunca iban a poder llegar a ser salvos. Y Dios había escogido al pueblo de Israel para hacer eso, para compartir con el mundo la noticia de que existía un Dios misericordioso,
compasivo, lento al enojo y lleno de amor, como dice ahí. Esas son las características que Dios quería mostrar con el mundo. Hay un pasaje en Ezequiel que siempre me ha gustado que dice, Dios no ama la muerte ni de los malvados, ni de los malvados. Cuando Hitler murió en la tierra hubo celebración, en el cielo hubo luto. Cuando leemos también en Timoteo, dice que Dios desea que todas las personas se arrepientan, que todas las personas sean salvas y procedan al arrepentimiento. No me acuerdo exactamente el versículo cómo lo dice, pero es un decir, Dios ama al mundo. Juan 3:16 dice, por cuanto Dios amó al mundo. Pero ¿quiénes van a ir al cielo? Los que escogen escuchar ese mensaje, los que escogen dejar al Señor entrar. Y al final de cuentas no son muchos. Y Dios le entristece en gran forma. Y Dios le está diciendo a Jonás, ¿cuánto te entristeces y te enojas y te frustras y lloras por una planta? Y mira que yo estoy por ver morir a miles y miles sin Cristo. Y eso solo es Nínive y es solamente en Asiria. Ni hablar de cuántas otras ciudades y cuántos otros pueblos en otro tiempo de 7,000-8,000 años de historia. Cada uno para Dios tenía nombre. Cada uno era amado por Dios. Cada uno tenía la esperanza. Y Dios le hizo posible poder que se arrepienta. Y Jonás no lo podía entender. El pueblo de Israel no había entendido su rol de ir y compartir el evangelio. Y a cierta forma me pregunto, ¿nosotros entendemos nuestro rol? ¿Cuánto Dios ama a las personas? Una vez me acuerdo leer a C.S. Lewis y él hablaba de que a veces nosotros vemos a gente como rico y pobre. Pero Dios no ve eso, Dios ve almas. Hay la historia impresionante de cómo Jesús un día cruza todo el mar del lago de Galilea para ir a encontrarse, ¿se acuerda? Con ese hombre endemoniado que vivía desnudo, que se desgarraba con piedras y se abría con sangre secada por todo su cuerpo. Un asco de hombre, más bien un miedo, un cucu andante. Todo el mundo le tenía miedo y Jesús cruzó todo el lago. Y cuando bajó, le sanó a ese hombre, el pueblo le rechazó y volvió. Pero para Jesús no fue un día perdido, porque había cambiado la vida de un hombre. Y ese no era un loco desnudo diabólico, era un alma en necesidad. Y algún día Dios me miró a mí y te miró a ti y nos amó y nos ofreció la salvación mediante Jesús. Y el Señor nos amó aunque nosotros éramos sus enemigos. El amor de Dios realmente es más allá de nuestro entendimiento. Y creo que Dios estaba tratando de que lo visualice Jonás. Qué reacción emocional tan grande, pero algo tan pequeño. ¿No debería Dios tener una reacción aún más grande cuando alguien muere sin él? Y un sentir quizás de frustración, porque al final de cuentas el Señor ha escogido depender de nosotros para ir y compartir el mensaje con otras personas. Y en lugar de nosotros ver almas, vemos, él es un mendigo, él es un rico, él sí le conviene hablar. No, ese aquí no vale la pena. No, esa persona me hizo mal. No. ¿Entienden? Y por eso dice el Señor, más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Y después dice, sin mencionar todos los animales. En realidad, si no me equivoco, en el original, termina con la frase, y todos los animales. Hasta creo que hay una traducción que dice, y todas las vacas. Algo así. Y uno dice, ¿qué forma más extraña de terminar un libro? ¿Por qué terminar con los animales? Es como que aún para Dios los animales cuentan. Son importantes para Él. Y nosotros no pensamos así como Él. Otra pregunta, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno tiene que preguntarse también, hay que leer lo que está escrito
pero también pensar en lo que no está escrito. ¿Qué no está escrito? No está escrito qué pasa con Nínive. No está escrito qué pasa con Jonás, si acepta o no acepta. No sabemos si él aprendió su lección, cosas así. Ahora, Nínive eventualmente, años más tarde, iba a tener nuevamente mal liderazgo, iban a volver a sus malos caminos y iban a devastar a Israel, la parte norte. Iba a ser muy terrible, pero tuvieron su oportunidad y algunos se arrepintieron de corazón, hicieron cambio, pero quizás ellos se murieron o pasaron o fueron olvidados y el pueblo de Asiria volvió a su mal camino, pero Dios todavía les amaba, a pesar de eso. ¿Qué pasó con Jonás? Una buena pregunta. La buena pregunta es esta. Si Jonás no se habría arrepentido, ¿tú crees que le hubiera contado esta historia? Era para nada conveniente que un israelita cuente que había ido al enemigo número 1 y les había predicado y después que el Señor decidió no mandar fuego del cielo. Sería muy humillante contar la historia. Entonces, lo más propio y lo más obvio es que la razón que sabemos la historia es porque Jonás por fin aprendió, por fin entendió, le pasó por su seso duro el concepto. Y antes que seamos muy duros con Jonás, les quiero preguntar a ti, me quiero preguntar a mí, ¿cuántas veces yo he escuchado el amor de Dios? ¿Cuántas canciones no incluyen el amor de Dios? Hasta de niños, ¿no? Dios es amor, no, hay un montón de veces. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa el amor de Dios? ¿Qué significa el pecado? ¿Qué significa la paga del pecado? ¿Qué significa el infierno? ¿Qué significa la esperanza que tenemos en Cristo? Esas cosas lo llamamos el evangelio, lo llamamos gracia. Pero yo diría que, incluyéndome a mí, no entiendo ni el 2% de la magnitud del amor de Dios por nosotros. Quizás pensando ahorita en las elecciones en Bolivia, uno se puede quizás enojar con Dios o alegrar o lo que sea. Pero muchos de nosotros no pensamos en los políticos, en las personas ahí haciendo marchas o lo que sea, como personas amadas por Dios. Tendemos a determinar que son así o asá, o odiarles o amarles o lo que sea. Pero Dios es tan diferente a nosotros y nunca se da por vencido en nosotros. Quiero dejarles con un par de preguntas nada más. En realidad, una. Más que una pregunta, ve y haz tú lo mismo. Pero la pregunta es esta. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesús? Al comienzo yo inicié con el título que era amando a tus haters, amando a los que te odian. Jesús lo dijo, ama a tus enemigos. Hay mucha gente que habla un montón. Gente cotidiana como también políticos, que hablan un montón y hacen otra cosa. Y nos frustran sin fin. Jesús es de las pocas personas en la historia humana de hablar lo que realmente hacía. Y a diferencia de todos, Jesús nunca dijo algo que no estaba dispuesto a hacer. Y cuando él dijo, ama a tu enemigo, él se puso en la cruz, dejó que le azoten, que esté desnudo, que le odien, que le pongan corona de espinas, pudiendo mandar un trueno del cielo y hacerle charquecán en 2 segundos. Y lo dejó ocurrir. Por eso nadie mató a Jesús. Él dejó que le maten. Él dejó pasar eso para mostrarles el poder, la grandeza, la magnitud de su amor. Y de esa cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No dice, sí, saben lo que estaban haciendo maldad. Pero es como Dios con los asirios. Sabían que hacían maldad, sí, pero viven en la oscuridad espiritual. Es como la idea del Señor dice, mientras hay vida, hay esperanza. Jonás aprendió su lección. Entendió el amor de Dios. Entendió el rol del que sigue a Dios de ir y ser una luz por Dios. Y nos dejó una historia como sin fin para decir, ok, esto pasé yo así de tarado, arrogante. Tantas cosas malas fui yo, pero al final aprendí mi lección. Y quiero escribir esta historia para que tú también aprendas
que si algo bueno tenemos es por gracia, si algo malo es por nuestro pecado. Que seamos humildes y que llevemos ese carácter que tiene también el Señor, compasivo, misericordioso, lento a enojarse y lleno de amor inagotable. Que el Señor también nos enseñe, porque la historia de Jonás es una historia de reconocimiento, de arrepentimiento tardío y de decir, no hagan lo que yo hice mal. Entonces es una gran lección, es un gran libro con grandes lecciones para nosotros de nuestro rol como cristianos. Entonces el Señor nos ayude a ir y hacer lo mismo. Voy a orar brevemente y después sé que hay solamente un poco más para cerrar. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias que es por tu misericordia y por tu amor que estamos vivos, Señor. No merecemos nada, no tenemos nada sin ti. Señor, perdónanos por quejarnos tantas veces por las cosas pequeñas que están en nuestra vida, por las cosas difíciles que para nosotros son grandes, pero para ti son pequeños. Y siempre estar mirando el yo. Y hay personas que no te conocen yendo al infierno todos los días. Hay personas sufriendo peores cosas quizás. Y nosotros tan metidos en el yo que no pensamos en más. Como Jonás, que pensó en su propio orgullo, su propio nombre. No quería pasar vergüenza, pero Señor, tú quieres algo más grande. Señor, que nosotros aprendamos la lección y que podamos imitar tu carácter. Que lo que hemos recibido de ti podamos dar también a otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos entonar un himno antes de terminar este tiempo, el himno número 63. Jesús del cielo sobre nos derrama su bondad, con ricos dones y la voz de su amor y gran piedad. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Señor amado, hacia ti los ojos mirarán. Que los hermanos en la fe que pronto te verán. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Si volverá y cumplirá lo que Él nos prometió, y el buen camino Él abrirá por donde Él mismo entró. Yo creo sí que tú por mí moriste en una cruz. Salvado soy, y a la gloria voy. Oremos para poder terminar este tiempo. Dios, te damos gracias a ti, Dios, porque enviaste a tu Hijo y podemos obtener la salvación. Damos gracias a ti porque podemos, como dice tu palabra, creer en lo que tú has hecho, creer que tú moriste en una cruz y ahora ser salvos y saber que vamos a la gloria, como canta el himno. Te damos gracias por ello, gracias porque tú nos enseñaste a través de muchas parábolas, de muchas historias y también a través de
la historia de Jonás. Dios, ayúdanos a pensar y no compararnos con otros, sino a pensar en qué posición estamos nosotros delante de ti, Dios, y a no actuar de manera egoísta, sino más bien con misericordia, mostrando amor como tú lo hiciste cuando estuviste en este mundo, Dios. Te damos gracias por todo ello y oramos que tú guíes y sigas bendiciendo cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.